Ok, después de habernos visto a norcoreanos con identidades falsas, vamos a ver otro grupo de hackers norcoreano. El grupo Lazarus da mucho miedo, del mismo Lord Rauger. Se dice que los mejores hackers del mundo están en Corea del Norte, un país que, visto desde un satélite, solo tiene luz en su capital, Pyongyang, donde más de un 60% de la población vive en pobreza extrema, sin electricidad ni acceso a internet o información sobre el mundo exterior. Se dice que todos llevan el mismo corte de pelo, pero en esta foto de cuando vencieron a estudiantes de Harvard, Oxford y Cambridge en un concurso de programación informática, vemos que hay bastante variedad de estilos. Cuando hablamos de Corea del Norte hay muchos mitos y leyendas, pero lo que no es un mito para nada y da bastante Güey, yo viendo las capacidades de estas vuelvo a lo mismo, güey. Yo viendo las capacidades de estas personas y yo en mi puta carrera de informática no vi nada de informática, güey. ¿Cómo me cagó eso? escalofríos, es la unidad Terminé yo ayudándole a mis compañeros, güey. Es puta mamada, güey. especializada de hackers, Lazarus, un grupo de expertos en ciberseguridad Aprendí más de informática por mi propia cuenta que en esa puta escuela, güey. que creó un virus que casi colapsó el mundo entero. Batieron el récord del mayor robo de la historia y después lo batieron otra vez. Lograron manipular la red SWIFT, la red con la que funcionan los bancos, y además son una de las principales fuentes de ingresos para el programa nuclear del país. Esta es la historia de Lazarus, el grupo de hackers más peligroso del mundo. Un día de 2004, Internet sufrió uno de sus mayores golpes a nivel mundial. Y no es que TikTok dejara de funcionar, porque en aquella época ni siquiera existía. El golpe fue mucho más sutil y doloroso. De repente, todas las páginas web tardaban el doble en cargar. Todo iba el doble de lento, y había sido por culpa de un virus que se propagaba a través de correos electrónicos y que llegaba adjunto en correos con asuntos como error, test, message y de parte de algún nombre genérico como Alex, John o Jack. El archivo adjunto era un gusano, un tipo de virus que se caracteriza por replicarse de forma automática. Al poco tiempo, uno de cada 10 emails enviados contenían ese virus. Se llamaba MyDoom y fue el virus que más rápido se propagó en toda la historia. Era un virus que tomaba cierto control sobre el ordenador para meterlo en una botnet y realizar ataques de DOS. En otras palabras, que te robaban el ordenador, lo usaban para tumbar una web y después extorsionaban al usuario de la web para que pagase un rescate si quería que las cosas volviesen a funcionar. Atacaron empresas como Microsoft o Google. Se ofrecieron recompensas de cientos de miles de dólares para aquel que pudiese detenerlo. Sospechas de Rusia, el FBI implicado, la NSA, otras fuerzas de seguridad. Todo Internet estaba en jaque y nadie logró detenerlo. En febrero de 2005 simplemente desapareció, convirtiéndose en uno de los grandes misterios de Internet. Ok. En los libros militares de Corea del Norte hay una frase que dice lo siguiente: si Internet es una pistola, los ciberataques son bombas nucleares. Y se la toman bastante en serio. Los niños coreanos que supuestamente estudian matemáticas en la universidad no estudian matemáticas, en realidad se centran en otra cosa. Los ponen a aprender informática, hacking y técnicas de infiltración con otros niños que demuestran estar capacitados. Esos niños pueden acabar trabajando en una de estas tres cosas: ingeniero informático, programador nuclear o ciberguerrero. Año 2009. Bloomberg reporta nuevos ataques de DOS en Estados Unidos y Corea del Sur. Los ataques se centran en los servicios vitales de cada Y justo, güey, en el anterior video hablaba acerca de eso. De cómo en el 2010. Y sí, güey, justo. A ver. Son seis. Sí, entre 2008. Entre 2008 y 2012 estuve en, en la infancia, güey, viendo muchas cuestiones así y viéndome envuelto en que se llenara de virus una computadora, güey. Bueno, una laptop. país: gobiernos, bancos, hospitales, bolsas. El sospechoso: Corea del Norte. Los daños: 38.000 millones de dólares. Detrás, un virus con un código muy conocido, muy semejante al de MyDoom, solo que aún más destructivo. Cada vez que se ejecutaba, se instalaba un amiguillo extra que tenía un contador de tiempo.
el cual, una vez superado el 10 de Volvía a julio, hacer eso. corrompía los discos duros y hacía irrecuperable todo lo que había en él. Ok. Nadie pudo hacer nada por evitarlo. Los ordenadores se corrompieron cuando llegó la fecha y solo quedó un mensaje en la pantalla: Memory of the Independence Day. Este mensaje bien podría ser una broma, ya que el Día de la Independencia se celebra el 4 de julio, una fecha cercana al evento, pero en este caso tenía pinta de ser la típica firma que dejan los hackers. Quizá fuese una táctica para desviar la atención, quién sabe. Pero como se descubriría en una investigación de 2016, había trazas de código que más adelante se verían replicadas en otros virus, y las sospechas llevaban a una unidad especializada de hackers, la Unidad 180, también llamada Hidden Cobra, Zinc, Diamond's Lead, Beagle Boys, APT-38, los Guardianes de la Paz o el que usaremos en el vídeo, el grupo Lazarus. Los niños ciberguerreros, cuando crecen, pasan a formar parte del RGB, Reconnaissance General Bureau, un grupo militar subdividido en varias unidades especializadas en ataques informáticos. La unidad más conocida y a la que se le asignan los ataques de este vídeo es esa misma, el grupo Lazarus, especializado en realizar operaciones cibernéticas en el extranjero. Tras el ataque en 2009, el grupo Lazarus adoptó un perfil bajo y se centró en operaciones de espionaje. Siempre que no estaban liándola en algún otro lugar del mundo, estaban metiéndose con Corea del Sur, un país con el que llevan años Ok, en enfrentados. disputa, sí. Se metieron con ellos con el ataque conocido como 10 Days of Rain, que atacaba principalmente gobiernos, bases militares y otros organismos claves, y que dejó a toda la infraestructura informática del país prácticamente inoperativa. El perfil bajo se acabó en 2014, cuando apareció este titular: Sony acaba de ser hackeada, doxeada y cerrada. Sony acaba de sufrir la mayor filtración de su historia, más de 100 terabytes de información, películas que no habían salido, un guión del escritor de Breaking Bad, información sensible sobre empleados, contraseñas, salarios, Ok. planes de futuro. Los perpetradores eran los de los empleados. Operation, port and password, IP and password, curious carries passwords, login and passwords, Connie, master application list, master intern password list, master inventory, my passwords, Ubilus, to customer checklist, website login and password info, port password, online password, passworddrugstore.com, password LinkedIn, login English, password copy, okay, password MST, Sony, password Rosa, password to change, passwords DDDD, Sony K password, by employers. Okay. Contraseñas, salarios, planes de futuro. Los perpetradores eran Warning. We already warned you, and this is just beginning. Blah 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 blah. Internet declaring your secrets and top secrets. If you don't obey, use will release the show in below the world. November. Funny picture stock footage. Press.com. Model. University. los de Lazarus, aunque esta vez se llamaban a sí mismos GOP, los Guardianes de la Paz. Y eran tan pacíficos que al acabar el hackeo dejaron este mensaje en los servidores: ya os hemos avisado, continuaremos hasta que se cumplan nuestros requerimientos. Esto es solo el principio. Obedeced o liberaremos toda la información que hemos robado. Y una fecha, 24 de noviembre a las 23 horas. Es decir, que si Sony no quería que la filtración fuese de dominio público, teniendo en cuenta que eran sobre las 3 de la tarde, tenía apenas 7 horas para actuar. Antes de continuar, este vídeo está patrocinado por la VPN de Proton, una de las empresas más respetadas del mundo de la ciberseguridad. Una VPN es una herramienta VPN que estaba en razón, sobre todo muy delicada confianza. Expertos en bloqueo. Tenéis a más 50. Los de Sony decidieron hacer caso omiso a los requerimientos de los cibercriminales. Y todo se filtró porque los hackers eran de palabra.
Pero si Sony no hizo nada, no fue por tozudez corporativa, sino porque no pudo reaccionar. Tenían el pandemonium puertas adentro y no sabían ni qué les pedían. Además, cuando quisieron saber cuáles eran las condiciones y hablaron con los Guardianes de la Paz, los Guardianes de la Paz les respondieron con una cuenta de Facebook que no existía. Tiempo después, un malware que habían dejado tras el ataque se activó y eliminó cientos de teras de los servidores de la empresa. Pero, ¿por qué estaban tan cabreados? Pues unos pocos días antes, los de Sony habían sacado un tráiler un tanto controvertido, The Interview, una sátira comédica de humor negro que trataba sobre dos periodistas que querían entrevistar al líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, pero con un girito. Tenían la intención de matarlo. Yo vi esa película y la verdad es What? que no es la mejor película de la historia y creo que a Kim Jong-un O sea, sí, como tal sí salió. Ok. Ok, ok, ok. tampoco le gustó mucho porque movilizó al equipo de hackers supersecretos y mejor capacitados de todo el país para acabar con ella. Pero Sony y Estados Unidos primero sospecharon de hackers de Rusia y después, tras pensárselo mejor, de China. Más tarde, cuando supieron que los hackers les pedían que retiraran del mercado la película de The Interview como condición para poner fin a las filtraciones, sospecharon de Corea del Norte. Pero antes de que dijesen nada, el FBI les paró los pies y les dijeron que se estuviesen tranquilos, que no tenían pruebas de nada y que no podían acusar a los de Corea del Norte. Así, los días pasaron en un tira y afloja por averiguar quién estaba detrás y el 5 de diciembre los hackers liberaron la primera filtración y dejaron esta nota. Pero el FBI no puede encontrarnos, porque sabemos todo lo que está ocurriendo dentro del FBI. Aún tenemos un montón de información sensible para hacerla pública, incluyendo vuestros datos personales y correos electrónicos. Güey, imagínate que como empresa te estén extorsionando y aparte todavía te digan, pinche puto, el FBI no va a hacer nada contra nosotros, güey. Nosotros sabemos lo que está haciendo el FBI. Y A la debajo verga. explicaban que irían liberando un paquete de información al día hasta que llegase Navidad. Pasaron los días y efectivamente las filtraciones continuaron. Por su lado, Corea del Norte negó tener nada que ver, pero al igual que los hackers, también solicitó que se cancelase la proyección de la película. El día 8 la cosa se tensó. Amenazaron a Sony con quebrar la empresa si se negaban a colaborar. La gente en los medios y los ejecutivos de Sony estaban desesperados. Algunos de ellos Y con insistían razón, güey, no mames. Con justa razón. en que tenían que haber sido los de Corea del Norte, que no había otra opción. Y mientras tanto, los Guardianes de la Paz amenazaron a los cines que tuvieran intención de estrenar la película, diciéndoles que si no obedecían, habría consecuencias peores que las del 11S. Eso hizo que A al la día verga. siguiente el Washington Post dijese que con un 99% de posibilidades había sido Corea del Norte. Wired dijese que, con bastante seguridad, Corea no tenía nada que ver. El New York Times dijese que un oficial de administración les había dicho que a lo mejor sí, que sí tenían que ver esos de Corea, pero que no tenían pruebas. Corea del Norte, por su parte, seguía negando ¿Se estar negó? involucrada. En otros Sí, medios güey, de no mames. comunicación sacaron de broma una porra con No mames, no creo que Norcorea vaya a decir abiertamente, sí, güey, nosotros somos los que te estamos extorsionando, güey. No mames. También. posibles países, y en Vice dijeron que la reacción Y al en verga hackeo va a estaba aceptar su llegando culpa, más güey. allá de la estupidez. Entonces, a uno de los ejecutivos de Sony se le ocurrió una idea sin precedentes, una idea que nadie creía que fuese a funcionar. Hicieron caso a la amenaza y no sacaron la película. Y de tapadillo cancelaron también otra comedia que iba a tener lugar en Pyongyang, e iba sobre un turista al que encerraron injustamente. Más tarde, ese mismo día, Obama salió en la CNN diciéndole a los estadounidenses que fuesen al cine, que no pasaba nada, que todo eran amenazas vanas. Y mientras tanto, por pura coincidencia, en Corea del Norte empezaron a experimentar inestabilidades con Internet y la electricidad. Desde Corea le echaron la culpa a Estados Unidos y un oficial dijo: Obama tiene la forma de un mono y también actúa, reacciona y habla como un mono. A la verga, güey. Un mono en una selva tropical. A lo que el FBI respondió que ahora sí, que estaba completamente seguro de que habían Que fue sido los Corea. de Corea del Norte. Ok. Decían tener pruebas, pero si estáis viendo mi cara en la pantalla es porque se negaron a compartirlas. Los hubiesen descubierto o no, los de Lazarus contestaron diciendo que tenían un regalo para el FBI. Este vídeo que apareció en la siguiente filtración.
Según he podido ver, era una variante de un virus meme Ujú. de inicio de los 2000 You que are aparecía an cuando accedías idiot. a una web. En este caso, se reía de la conclusión del FBI. Tiempo después, en 2016, una gran investigación encontró similitudes con aquel ataque de 2009, el de Lazarus. También se encontró con que el grupo, durante el último año, había estado cambiando de forma, desarrollando India, India Alpha, India Bravo, Charlie Delta Echo. nuevos malwares y métodos de ataque. Lazarus se renovaba, se adentraba en el cibercrimen financiero. La siguiente misión de Lazarus sería robar $1.000 millones. Si lo lograban, habrían perpetrado el robo más grande de la historia. Y bueno, los de Sony, Mil aprovechando que la millones cosa se de había olvidado un dólares. poco, sacaron la peli a través de servicios de streaming. Tiene un 6,5 en IMDb, por si os lo preguntáis. Si querían ser realistas, para robar $1.000 millones tenían que apuntar al emisor del dinero, a un banco central. Los de Lazarus tenían como objetivo el Banco Central de Bangladesh, ya que al ser el banco central de un país en desarrollo, no iba a tener la misma seguridad que el de otros lugares. Infectaron al banco con un email de phishing. Con una herramienta de monitoreo que colocaron gracias al email, descubrieron que el Banco de Bangladesh tiene una parte importante de su dinero en la Reserva Federal de Estados Unidos, y que para sacarlo de allí iban a necesitar utilizar la red SWIFT, que es básicamente la red que se utiliza para enviar dinero entre bancos a nivel mundial. Una red supuestamente inhackeable. Aunque se diga que la red SWIFT es inhackeable, siempre existe el factor humano, que es el principal vector de ataque. Por eso en el sistema SWIFT, si se hace alguna transacción que parezca fraudulenta y alguien la pilla, pueden saltar protocolos que eviten un daño mayor o que incluso se revierta la transacción. En el Banco de Bangladesh tenían, además, una capa extra de seguridad. Durante los viernes el banco cerraba por completo y el sábado abría con servicios mínimos. Sin embargo, había una impresora cuyo deber era imprimir todas y cada una de las transacciones que se realizasen cuando no había nadie. La impresora estaba vigilada por un guardia que, en caso de ver algo raro, tenía que avisar de inmediato. Un año después de enviar el email de phishing, el 4 de febrero de 2016, el grupo Lazarus había tomado el control de una terminal con acceso a la red SWIFT. Era un ataque que requería de una planificación enfermiza. Iban a jugar con festivos y con 3 usos horarios al mismo tiempo. Ese jueves por la noche, en Bangladesh, no quedaba nadie en las oficinas y, al día siguiente, era festivo. Usando la terminal con acceso a la red SWIFT, el grupo Lazarus ejecutó 36 peticiones para que se hiciesen transferencias desde las cuentas de Nueva York del Banco de Bangladesh a 36 cuentas que ellos mismos habían creado. Las cuentas estaban repartidas por Filipinas y Sri Lanka. Las peticiones sumaban un total de $951 millones. Todo sucedió sin que el guardia que se encargaba de la impresora supiera qué había pasado, ya que Lazarus había hecho que la máquina se quedase atascada y nunca llegase a imprimir las transacciones. El guardia simplemente creyó que era un error informático y que ya iría alguien a solucionarlo. Una de las transferencias se había quedado atascada en Alemania porque los de Lazarus habían escrito que la transacción iba a Shalika Foundation con U en vez de Foundation con OU. Al quedarse atascada, tuvo que ser revisada por un trabajador y eso hizo que desde Alemania se pusieran en contacto con Nueva York. Les parecía raro que alguien quisiese enviar $21 millones a una organización benéfica en Sri Lanka un viernes por la noche cuando todo estaba a punto de cerrar. En Nueva York, al revisarla, vieron todas las demás transacciones y dijeron algo como «Joder, ¿qué coño es esto?». Llamaron a Bangladesh, pero era festivo y nadie respondía. Llamaron a los bancos de Filipinas que tenían las cuentas de Lazarus para consultarles sobre las transacciones, pero allí eran las 4 de la mañana, nadie contestó. El sábado, cuando en Bangladesh abrieron con horario reducido, las transacciones que habían aprobado los de Nueva York pasaron un proceso de confirmación necesario para que las aceptasen en Filipinas. Mientras esto pasaba, los empleados no lograron acceder al ordenador que se conectaba con el sistema SWIFT porque los hackers lo tenían bloqueado, y cuando al fin accedieron vieron las alertas del Banco de Nueva York. Entraron en pánico al ver la cifra, casi $1.000 millones.
Llamaron a la Reserva Federal de Nueva York para que detuviese las transacciones, para que hicieran algo, pero en Nueva York era sábado y estaba todo cerrado. Después, viendo que No. no podían hacer nada, desenchufaron todo para que no se procesasen más transacciones. A lo largo del mundo, el resto de bancos que debían aprobar las transacciones que iban a Filipinas y Sri Lanka estaban bajo aviso por los de Nueva York, todo gracias a ese error tipográfico que había cometido Lazarus. Y de las 36 transacciones, solo 4 llegaron a su destino. No robaron los 1.000 millones, pero sí 81 millones. El dinero que llegó a las cuentas se depositó después en varios casinos de Filipinas para que nadie pudiera saber quién estaba detrás del robo. Allí lo que hicieron fue jugar al baccarat, un juego donde conservas de media el 90% del dinero que metes. En otras palabras, podían lavar el dinero y solo perder un 10%. Si el casino les dejó hacer esto fue porque ese Wow. lunes en el que se llevó a cabo, en Filipinas era festivo y los bancos no abrían. El aviso de lo que estaba pasando aún no había llegado hasta allí. Además, no era raro ver a la Ok. gente hacer depósitos Sí, ya, millonarios. ya decía, ya estaba diciendo yo así de, qué raro, güey, ¿por qué casinos en Filipinas aceptan los 81 millones de dólares, güey? En esa clase de casinos. Los hackers alquilaron una sala privada en el casino y allí fueron apostando a lo largo de muchas horas hasta procesar todo el dinero. Cuando finalmente todos los bancos abrieron, tuvieron un claro culpable: Corea del Norte. Con este método quizá ya os habréis dado cuenta, pero se puede repetir la jugada en otros bancos y seguir sacando dinero. Desde aquel ataque, la gran mayoría de los robos que ha habido a través del sistema SWIFT acaban vinculándose al grupo Lazarus. Se incluyen ataques a Vietnam, Polonia, India, Taiwán y Rusia, y una suma de unos 1.300 millones de dólares entre todos ellos. Y aquí tampoco acaba la cosa. Durante el resto de 2016, el grupo Lazarus no se quedó tranquilo. Volvió a incordiar a Corea del Sur y robó de sus bases militares el archivo OPLAN 5015, un plan clasificado que se había desarrollado en colaboración con Estados Unidos para acabar con Kim Jong-un. Y además desarrolló un ransomware que sería liberado al año siguiente, infectando a todo el mundo y llevando prácticamente al colapso al sistema sanitario del Reino Unido. Se llamaba WannaCry. El 12 de mayo de 2017, Telefónica reportó haber sido infectada por un malware, y poco después, desde Inglaterra, dijeron que varios ordenadores de hospitales habían sido encriptados por ese mismo malware y que para su desbloqueo se exigía cierta suma de dinero. Esto es precisamente lo que hace un ransomware: una pantalla roja, un ordenador secuestrado, una dirección de Bitcoin y una cantidad que oscilaba entre 300 y 600 dólares. Rápidamente, el malware se propagó por toda la Red Nacional de Servicio Médico, la NHS, datos de clientes inaccesibles, algunas máquinas esenciales completamente inutilizadas, citas canceladas. But can I also just point out that this particular attack, this cyber attack, hasn't been particularly focused on the NHS. It's been a worldwide attack. El ataque era devastador y se propagaba a una velocidad impresionante. Por la tarde había llegado a Renault, a Rusia, a los almacenes de FedEx, a China, a Inditex. En cuestión de horas se había propagado por cientos de miles de ordenadores. Al poco tiempo descubrieron que habían infectado a los ordenadores aprovechándose de una vulnerabilidad llamada Eternal Blue, una vulnerabilidad grave de Windows que permitía que se ejecutase código de manera remota y sin autenticación, lo que quería decir que una vez te conectabas a la red, nada podía evitar que pudiesen infectarte. Por lo visto, esta vulnerabilidad solo afectaba a determinadas versiones de Windows y ya era conocida por la NSA. Por algún otro motivo, la NSA se había quedado con la vulnerabilidad, había desarrollado una herramienta para explotarla y no había avisado a Microsoft. Y eso fue un problema porque el grupo Lazarus se coló en la NSA, robó la información sobre la vulnerabilidad y también la herramienta. WannaCry infectaba un ordenador e instalaba una puerta trasera llamada Double Pulsar, que era en realidad la herramienta robada de la NSA. Después se propagaba por la red en busca de su siguiente víctima. Security experts say this is one of the worst and most widespread pieces of malware they've ever seen. Conectarse a Internet suponía un riesgo muy alto, y como dijeron los del sistema sanitario del Reino Unido, hay demasiadas máquinas y demasiado viejas como para actualizarse. Mucha gente, desesperada, pagó para desencriptar sus archivos, pero no lograban solucionar nada. Es más, en cuanto los servicios de inteligencia analizaron el comportamiento del ransomware, vieron que no había ningún método de desencriptación implementado. Los hospitales del Reino Unido ya habían cancelado más de 19.000 citas y casi 900 operaciones. Y surgieron 3 preguntas: ¿quién está detrás de esto? ¿Por qué? ¿Y cómo iban a pararlo?
Marcus Este muchacho de Hutchins. pelo afro y 22 años es Marcus Hutchins. Me suena la Era cara. miembro de Hack Forums, un foro lleno de Black Hats, los hackers malos. Tenía un servidor donde otros Black Hats alojaban sus webs de phishing por el que cobraba una tarifa mensual. Trabajaba de ghostwriter de malware, desarrolló un troyano para atacar a bancos, desarrolló una herramienta para identificar botnets y no. Creo que ya sé por qué me suena la cara de este tipo. No es que formase parte del equipo de Lazarus o algo así, es que él solo estaba a punto de acabar con WannaCry. A las 2:30 del viernes, Marcus Hutchins llegó a casa de sus padres, se sentó en la mesa de su habitación con la comida delante y abrió su portátil. Tenía un mensaje que le había pasado un amigo. «Hey, échale un vistazo a esto», le decía, adjuntando el código fuente de WannaCry. Lo puso en un entorno controlado, ejecutó el malware y analizó su comportamiento. Entonces se dio cuenta de algo. Cada vez que el WannaCry se ejecutaba, intentaba ponerse en contacto con un sitio web. Ese dominio que se ve en pantalla. Marcus había encontrado el kill switch. Imaginad que sacáis un virus como ese, que infecta a medio mundo en cuestión de horas. Cabe la posibilidad de que acabe llegando a sitios en los que no os interesa que esté. En este caso, el gobierno de Corea del Norte. Para evitar que el virus se propagase por lugares indebidos, Lazarus había implementado un mecanismo que frenaría el ataque en seco si llegaba a activarse, el kill switch. Funcionaba tal que así, cada vez que WannaCry se instalaba, intentaba conectarse a esa web y, si la web estaba operativa, entonces el malware interrumpiría la orden de cifrado y se quedaría en estado latente. Y Marcus se dio cuenta de algo más. La web a la que WannaCry quería conectarse no estaba registrada por nadie. Marcus registró el dominio por si colaba, después activó el sitio web y coló. En cuestión de minutos, los ataques de WannaCry se frenaron. Los ordenadores infectados e encriptados siguieron estándolo, pero ya no había nuevas víctimas. Acababa de detener el ataque de WannaCry. Nada más conseguirlo, Marcus bajó a decírselo a su madre. Su madre, que estaba preparando la cena, se giró un momento para escucharlo, le dijo que «muy bien hecho», y siguió cortando cebolla. Sin embargo, esto había sido una medida temporal. El virus seguía expandiéndose, solo que ahora estaba en estado latente. Según se dijo, si el virus seguía infectando a ese ritmo, en 24 horas no quedaría ni un solo ordenador con Windows por infectar. Si la web de Marcus dejaba de funcionar, todos esos ordenadores acabarían como pisapapeles. A la mañana siguiente, Marcus descubrió que alguien estaba intentando tumbar su sitio web enviando una cantidad colosal de peticiones. Pero Marcus, a su vez, gracias a todos los chanchullos que había hecho, también tenía su propia red de servidores. Se conectó a los datacenters de Amazon y distribuyó la carga del ataque. Después redirigió parte del tráfico a otros servidores que tenía en Francia. Durante esos días apenas durmió y estuvo activamente resistiendo al ataque de Lazarus para que los ordenadores del mundo entero no terminasen inutilizados. El Centro Británico de Ciberseguridad pidió a Amazon que permitiese a Marcus utilizar un ancho de banda ilimitado en su centro de datos y además Cloudflare, una empresa especializada en combatir este tipo de ataques, se unió al combate. Pero Lazarus aún no había sido vencido. Gracias a Double Pulsar, la herramienta que le habían robado a la NSA, pudieron actualizar el malware y cambiar la web que activaba el kill switch. Sin embargo, por algún motivo inexplicable, volvieron a hacer lo mismo. El dominio del kill switch no estaba registrado. Ahora no fue Marcus quien lo hizo, pero una empresa de seguridad registró el dominio y contuvo el ataque. Para entonces Microsoft ya había lanzado un parche y los ordenadores vulnerables estaban empezando a actualizarse. Hubo más variantes del WannaCry, pero ni de lejos fueron tan letales como la primera. Nunca se supo por qué no registraban los dominios web del kill switch. Y cuando todo acabó, a Marcus le dieron un año de pizza gratis y bastante dinero. También la policía descubrió esos virus que Marcus había estado haciendo años antes y lo metieron en la cárcel. Sí, había salvado al mundo, pero 3 días después había acabado en la cárcel. Por suerte, amigos, gracias al apoyo de todas las personas a las que Marcus había ayudado y salvado, lo libraron unos 8 meses después. 8 En meses. 2018, la Agencia Nacional de Seguridad de Estados Unidos vinculó a WannaCry con el grupo Lazarus. En concreto, se decía que había sido cosa de estos 3 chicos. También les inculparon el ataque a Sony, el robo de Bangladesh y la creación de la variante de Maidum, aunque bien podría ser un estratagema por parte del Corea del Norte para desviar la atención. Por esas fechas, un desertor de Corea del Norte llamado Yang Se-yul dijo que el equipo Lazarus estaba compuesto por unas 1.800 personas. Los hackers supersecretos de Corea del Norte estaban a punto de hacer otra de las suyas. Ahora sí, iban a hacerse con el récord del mayor robo de la historia, y ya que estaban, iban a hacerse con él 2 veces.
Ok. Durante los 2 siguientes años, el grupo Lazarus atacó principalmente a exchanges de criptomonedas porque eran mucho más fáciles de robar que los bancos. En 2020, durante el coronavirus, varias de las farmacéuticas encargadas del desarrollo de la vacuna del COVID reportaron sufrir intentos de phishing que se atribuyeron a Lazarus. En 2022, los de Lazarus volvieron a liarla. Como ya sabéis, el robo del Banco de Bangladesh al final no fue el más grande de la historia, ya que por culpa de la rata Güey, a mí también me han tratado de hacer phishing con criptomonedas y tratar de, por así decirlo, secuestrar mi computadora, güey. se llevaron solo 81 millones de dólares, pero ahora estaban a punto de romper otro récord. Iban a llevar a cabo el mayor robo de la historia, esta vez de verdad. En 2022 nos encontrábamos en mitad del boom de las criptomonedas y los NFTs. Seguro que a muchos os suena un juego Justo eran Estamos estos, en güey. mitad del boom de las criptomonedas y los Eran NFTs. cuentas con pura con imágenes así, güey. Seguro que a muchos os suena un juego llamado Axie Infinity. Es un juego NFT tipo Pokémon en el que los Pokémon se llaman Axies y que movía miles de millones de dólares de manera recurrente. Lazarus, claro, Tenían malware. veía una oportunidad demasiado jugosa como para dejarla escapar. La red de Ethereum sobre la que corre el juego Justo, güey, era Ethereum. es, sobre el papel, inhackeable. Para hacerse con el control de ella se necesita obtener Ok. acceso a más de 1 millón de ordenadores a la vez, así que por ahí no iban a enfocar el ataque. Sin embargo, el juego no se construía directamente sobre Ethereum, Sino que sino lo sobre una pasaba. segunda capa que funcionaba sobre Ethereum y que abarataba los costes. Esto en el mundo cripto se llama L2, Layer 2, y en este caso era la Layer 2 de Ronin, y para controlar esa Layer 2 solo necesitaban acceder a 5 ordenadores de los 9 que había en total. Solo 5 Ok. porque si alguien controla más de la mitad de los Se van a dar cuenta. validadores, tiene el control sobre toda la red. Primero querían ver Ok, cómo ok, ok, funcionaban ok. las tripas de Axie Infinity para descartar la posibilidad de que hubiese alguna otra vulnerabilidad, y para ello contactaron con uno de los desarrolladores del juego, al que le ofrecieron una oferta de trabajo con un sueldo irrechazable. Tras varias llamadas, el desarrollador aceptó la oferta y el grupo de Lazarus lo manipuló para que confiase en ellos y se descargase en su ordenador un programa con un malware. De esa manera, lograron infiltrarse en la empresa de Axie. Durante unos cuantos días, Ok. Lazarus se dedicó a monitorear las transacciones y a ver cómo se movía el dinero por la plataforma. Y ahí, Lazarus descubrió que si se hacían con el control de un puente que se usaba para conectar esas transacciones de Ronin con Ethereum, tendrían el control del dinero. También descubrieron que la empresa de Axie no controlaba los 9 validadores que mantenían la red. Por motivos de seguridad, solo tenían 4 de ellos. Lazarus necesitaba 5. Pero Lazarus se dio cuenta de un pequeño detalle. Meses atrás, una de las compañías externas que se encargaba de proteger uno de los validadores le había dado un acceso temporal a la empresa de Axie para implementar unas cosas en el juego y nadie se había acordado de quitárselo. Un fallo tonto, pero que les permitió a los hackers hacerse con el control de los 5 ordenadores y robar el dinero. 625 millones de dólares en Ethereum. En aquel momento era el mayor robo de la historia. Como todas las transacciones en criptomonedas son públicas, cientos de personas rápidamente empezaron a Vieron que- investigar a dónde había ido el dinero, y el culpable fue claro, Corea del Norte otra vez. Los hackers no se complicaron la vida y utilizaron Tornado Cash para lavar el dinero, un protocolo que volvía anónimo todo lo que pasaba por él. Además, Ok. como era descentralizado, nadie podía pagarlo, frenarlo o impedirlo. Ok. Después de aquello, durante un tiempo las fechorías de Lazarus se limitaron a exchanges de criptomonedas, pero en febrero de este mismo año lo han vuelto a hacer. Han vuelto a batir el récord del mayor robo de la historia. 1.500 millones de dólares. El exchange escogido fue Bybit, el segundo exchange más grande Ok. después de Binance. Para robar el dinero de Bybit debían acceder a una cold wallet, que es, por así decirlo, un Ok. dispositivo que solo puede realizar transacciones cuando se conecta a un ordenador. Es independiente de todo el sistema y no se puede acceder a él a distancia. Es un aparato que cuando se conecta al sistema opera de manera breve e interactuando lo menos posible con él. Además, cada vez que se aprueba una transacción con él, debe utilizarse una clave que puede ser biométrica o numérica. Como ya habían hecho con Axie, obtuvieron acceso al sistema manipulando a un operador y después, durante días, se mantuvieron observando. Entendieron cómo funcionaba el sistema de doble factor de autenticación de los servidores de Bybit y lograron acceder a él. Tras ello, descubrieron que para enviar su propio código debían utilizar un token de acceso para desarrolladores que cambiaba una vez cada 12 horas. ¿Cómo no? Lo consiguieron. El 17 de febrero inyectaron el código malicioso y alteraron la interfaz de la plataforma de manera aparentemente imperceptible. Nadie se dio cuenta y durante 4
4 días, el código se mantuvo funcionando. Si nadie se enteró fue porque el código estaba programado para solo activarse cuando detectase que alguien intentaba hacer una transacción desde la wallet fría en la que estaba todo el dinero. En la pantalla aparecía que el dinero iba a enviarse de la cold wallet a la hot wallet, lo que era lo ¿Pero se habitual y desviaba? lo que debía pasar, pero como la interfaz había sido modificada, por debajo, el dinero iba a enviarse a los hackers. El empleado aprobó la transacción sin saber Ok. nada de esto, y en realidad también había aprobado una orden que les daba vía libre a los de Lazarus para manipular la wallet como quisieran. Habían desaparecido 1.500 millones de dólares, y en cuestión de horas Güey, no mames. 1.500 millones de dólares. ya estaban limpios y relucientes gracias a que usaron un método que habían desarrollado La inspirándose en Tornado verga. Cash. Con todo esto, creo que muchos os estaréis preguntando que para qué querían todo ese dinero. Se sospecha que el dinero puede estar utilizándose para financiar el programa de armamento nuclear de Corea del Norte. Por su lado, Estados Unidos y otros países empiezan a tomar medidas contra ellos por el peligro que representan. Se han reforzado los sistemas de seguridad de los exchange cripto, de otros sistemas vulnerables contra ellos, y se espera que en la próxima cumbre del G7 se discuta el tema de cómo tratar con estos hackers coreanos. El grupo Lazarus es uno de los grupos de ciberdelincuentes que más temor causa en todo el mundo, pero no es el único. Otro de los más conocidos fue Lockbit, una empresa criminal dirigida por el que fue posiblemente el mayor cibercriminal de la historia de la Dark Web. Ofrecía servicios de ransomware, es decir, de maneras de encriptar y secuestrar los datos de empresas u organizaciones para después pedir un rescate a cambio. Haz clic en el vídeo si quieres saber más sobre el tema y recuerda que tienes un descuento para la VPN de Proton en el comentario fijado. Wow, güey. 32 minutos, bro. ¿Qué es esto? ¿Un tráiler o qué? Sí, güey, me encantó la respuesta de, de la madre, güey. Mamá, salvé las redes informáticas mundiales. Bien hecho, hijo. Ahora voy a comprar el pan. Wow. La recompensa más importante para un hombre después de salvar el mundo. Muy bien hecho, hijo. Wow. Wow, güey. 1.500 millones. A la verga.